Y tenemos la ley de la carrera civil, que tanta discusión está causando. Ya tiene ahora la aprobación de una de las cámaras. Y bueno, lo que comentábamos con Edgardo es que se pregunta mucha gente si esto va a solucionar lo que viene pasando en la función pública. Hay muchas críticas de la forma, el acceso, cómo se da, siempre hay una contaminación político-partidaria y el tema de la estabilidad. ¿Qué se va a solucionar? ¿Cuáles de estas cosas se van a solucionar a su entender, senador? Bueno, lo que creemos que con esto se va a promover la profesionalización de los servidores públicos, que mejore las condiciones tanto de la preparación académica, libertad, garantizar la libertad de oportunidades también a todos los paraguayos conforme al artículo 46 de la Constitución Nacional. Yo no te digo que va a solucionar todos los problemas, que sabemos que es una administración pública muchas veces ineficiente, pero que estoy seguro que las condiciones de ingreso van a ser más claras para todos y va a garantizar que los más idóneos puedan entrar. Estoy seguro que sí, a lo mejor en 10, 15 años vamos a ver el resultado de que mejoró el sistema público de nuestro país con este proyecto. Y también aclarar de que el ingreso a la función pública, estuve en Taiwán y ahí hay 5 poderes del Estado: el yuan ejecutivo, el yuan judicial, el yuan legislativo, el yuan de control, que es una especie de Contraloría General de la República, y el yuan de examen, el poder de examen. Todos los funcionarios públicos que entran en Taiwán tienen que pasar un examen ante ese yuan de examen. Y en el Paraguay, cuando finalmente se promulgue esta ley, va a haber 3 formas de ingreso a la administración pública. Uno, los cargos electivos. Los cargos electivos que están en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal, entre otros, y quienes ganen esos espacios por elección popular ingresan. Otro, el concurso público, que está garantizado en el artículo 14 de esta ley y demás. El concurso público de oposición. Y la única excepción al concurso público de oposición son los cargos de confianza, que está también establecido expresamente en el artículo 102 del proyecto aprobado. Entonces, ya no hay otra forma de ingreso a la administración pública, recordando de que en esta ley, lo vamos a discutir, lo del Poder Legislativo Judicial, acá lo que no están son las binacionales y algunas empresas de capital mixto. No está contemplado. CAPASA no está completado. FEPASA, COPACO y ESAP no están, porque son SA y están regidos por otras leyes. Pero en el resto de las instituciones públicas del Estado paraguayo se van a aplicar las disposiciones de la ley del servicio civil. Y acá es importante también como primera cuestión. Entonces, 3 formas de ingreso: cargos electivos, cargos de confianza y, por supuesto, aquellos que la regla es que todo sea por concurso. En cuanto a las carreras. Sobre los concursos, sí, senador, hay una cuestión que en esa parte puntualmente, cuando se hacen concursos de oposición y un alto funcionario está en esa institución, puede de alguna forma incidir en el concurso de algún amigo o de algún personal allegado a él. Eso no está prohibido dentro de la ley. Eso era una cuestión que se discutió y se habló también. Pero, por ejemplo, que el hijo de un funcionario se presente a una institución donde está el padre de compañía, es una cuestión, pero también va en contra del derecho de igualdad de oportunidades, ¿verdad? Porque los cargos también, a Popes y a la Nicanor, son transitorios, especialmente los cargos electivos. Entonces, uno se presenta y ya queda un poco a criterio del administrador de esa institución pública, la aplicación
de todas las normativas referidas al concurso público de oposición, ¿verdad? Ahora, Queremos cuando que entra sea- por concurso, sí. ¿por cuánto tiempo ingresan como El contratado? que ingresa como por concurso, en el caso del nombrado, que tiene un periodo de pruebas de 6 meses y adquiere estabilidad plena a los 2 años. Estabilidad del nombrado es a los 2 años. Y estabilidad del contratado, que también ingresa por concurso a los 10 años. Se va renovando. Y se estableció también que las los exámenes sobre pruebas de desempeño que se hagan no tienen efecto punitorio. O sea que Edgardo se presenta, es funcionario contratado del SENAVE, se presenta para rendir, pero no pasa el examen, pero no se le va a echar por eso. Es una cuestión que se debatió también con los sindicatos y compañías, porque no es fácil sacar esta ley, ¿verdad? De hecho que ningún presidente lo sacó y ahora el presidente Peña está apostando seriamente a este proyecto y creo que vamos por buen camino. ¿Y hay Entonces, obligación para someterse al concurso de oposición, estando yo contratado? Porque puedo estar contratado eternamente hasta cumplir la estabilidad sin haber concursado siquiera. ¿Me obligan a mí a concursar, ya sea para mantenerme si no paso el examen o para ascender? Sí, los ascensos, por ejemplo, Edgardo ingresa, vamos a hacer el ejemplo del SENAVE ya que estamos hablando, ¿verdad? Ingresa por concurso, entra nombrado, a los 6 meses supera el periodo de prueba, a los 2 años tiene estabilidad, pero él concursa para un cargo importante dentro de esa institución y, bueno, finalmente accede. Luego de 3 años de haber accedido a ese cargo, se da otra prueba. Y a los 6 años, ese mismo cargo de directivo dentro del SENAVE se tiene que concursar de vuelta. Se tiene que concursar de vuelta y si vos no, o sea, si Juan Pérez no gana ese concurso, baja otra vez a su categoría anterior que tenía antes de acceder a ese cargo directivo. Ahora, senador, hay una situación que se da en la realidad y que yo no sé cuál es la solución y si que hay propuesta alguna solución. Es que en el caso del Parlamento, por ejemplo, está prohibido el nepotismo, pero ¿qué ocurre? Un senador o un diputado le pide al presidente, que es el ordenador de gastos, que le nombre a su hijo, a su hija o a su prima en un cargo. Y él no está cometiendo nepotismo porque no es el ordenador de gastos. Pero nosotros todos sabemos, o sea, nadie es tonto, sabemos que son pedidos políticos, Sí. ¿verdad? Partidarios. Y eso cómo se va a seguir ocurriendo, no hay caso de eso. Y yo creo que ya no. Eso Marco, esas son las cuestiones que va a mejorar. ¿Por qué? Porque el nombramiento y remoción de los cargos de confianza, dice, el último párrafo del artículo 103, en todos los casos, el cese del personal en el puesto de confianza tendrá lugar de manera automática y de pleno derecho cuando se produzca el cese de la autoridad para el cual presta la función de puesto de confianza. Por ejemplo, caso nuestro, vamos a las elecciones, no somos reelectos y las personas que están en nuestro cargo de confianza, que son hasta 3 asesores, automáticamente cesan. No es que tiene que venir el nuevo y pide otra vez. En todo caso, va a pedir después de ingresar, pero eso se va a aplicar. Pero no es ese el caso que yo le digo. Vamos a hacer un ejemplo concreto. La hija de Pedro Aliana, del vicepresidente de la República. Él no la nombró porque él no es más diputado, no es presidente de la Cámara de Diputados, no es ni siquiera diputado. Pero todos sabemos que Raúl Latorre la nombró ahí porque es la hija del vicepresidente. Y para más, es una chica que en el momento que fue nombrada no estaba preparada para ese cargo. Y menos para ganar 19 millones de guaraníes. Es una cifra que no ganan médicos que son especialistas. Para mí eso es una vergüenza ese caso. Marcos, sobre eso... La vieja estructura jurídica no prohibía eso que usted dice, ¿verdad? Y lo que nosotros creemos que con este nuevo instrumento, en primer lugar, se va a limitar, o sea, de hecho se limita a 3 la contratación de asesores.
y que cuando cesa la persona, cesa también de pleno derecho, de hecho y de pleno derecho, las 3 personas que se trajo para ayudar a ese legislador, a ese ministro, a ese presidente. O sea, cuando sale del cargo, esa persona le trajo, automáticamente se va sale. con ellos. Así mismo. Ahora, una cosa que, yendo a otro tema, una cosa que preocupa es el tema del cargo de asesor. Actualmente no existe esa en la legislación. Y sin embargo, el artículo 102 de esta ley aprobada inventa el cargo de asesor, que no aparecía en la ley de 1626, ¿verdad? Y eso es preocupante porque justamente ese es uno de los cargos que más se utiliza para dar sueldos, ¿verdad? A operadores políticos, a parientes, ¿verdad? ¿Qué hace el hijo de asesor? Una palabra pero que no le yo cabe lo que todo. creo que ahora lo que se hace es clarificar y transparentar, porque antes en la práctica con asesores entraban 20, ahora se dejan hasta 3 y se establece expresamente que cuando la autoridad electiva que le nombró a ese asesor cesa en el cargo, también se va, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto es un cambio positivo esta legislación con respecto a los asesores, artículo 102, inciso D de la ley aprobada. Entonces, y también yo quería aprovechar muchos amigos sindicalistas y eso y de todos que están escuchando el programa, que acá en ningún momento se limita el derecho a la huelga que está garantizado en el artículo 45, el derecho a la sindicalización. Los únicos que no tienen derecho a la sindicalización son los policías y militares activos, que eso está en una disposición expresa de la propia Constitución Nacional. Y se habla que todo lo relativo a la huelga, a la constitución de sindicatos, todas estas cuestiones, los derechos colectivos, se regirá por el Código Laboral y en una relación permanente entre estos sindicatos y el Ministerio del Trabajo. Lo único que se establece, y eso lo discutimos también, es que, por ejemplo, Derlis Maidana, presidente INC, va a firmar un convenio colectivo con el Sindicato de Funcionarios de INC. Si ese convenio colectivo de condiciones de trabajo va a tener un impacto presupuestario, ahí sí o sí tiene que tener el ok del Ministerio de Economía y Finanzas. Y nos parece bien porque para que el principal ente recaudador y encargado de las políticas económicas se encargue de ver qué se está haciendo en las dependencias del Poder Ejecutivo. O sea, y en el resto se mantiene exactamente igual, el derecho a la huelga, los servicios públicos imprescindibles, todas estas cuestiones, los conflictos colectivos. O sea que no se vulnera en absoluto el derecho del trabajador ni los derechos adquiridos. Entonces me escriben, cierto que se estaba comentando que nos quitaron todo el aguinaldo, nos quitaron que, Pea Piola, vamos a estar mejor. Y no es así. Yo a todo el mundo le estoy enviando el texto y le digo, miren tal artículo, lean, y creo que se van quitando las dudas. Y como te dije, como les dije Marcos y Edgardo y audiencia, creo que en 10 años va a mejorar ostensiblemente el servicio público paraguayo. Esos comentarios que recibe el senador es justamente porque lo que discutíamos, no hubo un buen debate, un debate abierto sobre esta ley en forma específica, pero sobre las leyes en general que presenta el Ejecutivo y que nosotros sostenemos que se acelera excesivamente los procesos de análisis en comisiones y creo que eso compañía. ocurrió en varias de las leyes que hemos aprobado, ocurrió, pero en esta no. Edgardo, te voy a explicar por qué. El proyecto original presentó el presidente Audo Benítez 2022, luego el ministro Fernández Valdovinos lleva otra versión en enero, febrero de este año, durante la presidencia de Collin al frente de la comisión permanente. Y a partir de allí, una serie de críticas, audiencias públicas, estuvo Fernández Valdovinos con gremio, con Eduardo Ojeda y compañía, estuvimos todos ahí en el salón del Congreso. Y a raíz de las inquietudes se establecieron varias mesas de trabajo, más de 50 entre el Ministerio de Economía, la Comisión de Legislación, y en septiembre se presenta ya el texto definitivo. Ese proyecto del texto definitivo presentado en septiembre, el Senado le dio tratamiento de código. ¿Qué significa? Que cada legislador puede presentar objeciones a uno
o todos los artículos del proyecto. Entonces, en sesión de la Comisión de Legislación, el martes pasado, se aprobaron 20 objeciones que introdujimos en el texto. Y luego, en el debate en plenaria el miércoles, se introdujeron otras 10 modificaciones, propuesta del senador Filisola, la propuesta de la senadora Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, el senador Oviedo. Por supuesto, no nos entendimos en todo, pero en general tuvimos 35 votos por la aprobación y 3 abstenciones. O sea que es la primera vez que no tiene voto de oposición una propuesta del Ejecutivo, pero por supuesto que tenemos que socializar y seguir hablando con la gente para explicarle los alcances de lo que hemos aprobado. Lo otro, senador, es esta autonomía de los poderes, Sí. tanto el Ejecutivo, que hasta ahora creo que marcaba de alguna forma los límites, porque era a través del Ministerio de Economía quien decía no podemos, no hay plata y compañía. Con esta ley lo que veo es que se le excluye al poder legislativo y al poder judicial, o sea, envían su presupuesto, pero no hay un control por parte del Ministerio de Economía. O sea, Economía no tiene esa potestad de decir, no, lo que están pidiendo es demasiado. No sé si en la ley se establece que hay un límite, porque finalmente el que recauda y que dispone la plata es Economía. Sí, en ese aspecto... Yo les quiero contar un poco, y la ciudadanía mayor y ustedes que cubrieron también el Parlamento, me cuentan a mí la historia de cómo antes se manejaba. En primer lugar, cada legislador viajaba en primera clase, pasajes ilimitados, 10, 20, 30 viajes. Yaminal lo sigue haciendo, porque justamente esta semana surgió en primera clase, mientras la diputada Yolanda Paredes en clase turística. Le voy a explicar luego eso, Marco. En segundo lugar, cada vez te dan 1.000 millones al año para contratados que tenés que manejarte. Por ejemplo, todo el 2025 tenés 1.000 millones para contratados. ¿Qué se hacía? A los 3 meses ya se usaba toda la plata y reprogramación presupuestaria para contrataciones. Marzo, allá por junio, otro, septiembre, otro y finalmente para cerrar el año. Diciembre ya tenía que ver si se pagaba o no. El tope lo vino a hacer el presidente Horacio Cartes. Dijo, no señora, acá ya no, el Estado ya no da más para eso. Y yo creo que lo que se establece en el artículo 1, inciso F del proyecto es, inciso dice, admitir la competencia regulatoria en materia de municipalidad, poder legislativo, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estas instituciones tienen cierta autonomía que le da la Constitución Nacional. No es que se nos ocurrió a nosotros. La Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, la Universidad Nacional tienen autonomía, y en el caso del Poder Judicial y el Poder Legislativo también está el artículo 3 que habla del equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, ¿dónde va a tener el MEF la posibilidad de controlar todo eso? Cuando se trata del presupuesto general de gasto de la nación y también cuando se da las ampliaciones presupuestarias, porque en el gobierno del presidente Cartes, creo que el presidente Audo también implementó en cierta medida, y ahora nosotros, integrantes de la bancada oficialista, no hay ninguna ampliación presupuestaria sin el ok del MEF, y me parece correcto para evitar exceso. Entonces, lo que se hace es reconocer la autonomía y que estas instituciones aplicarán sus propias leyes, serán encargadas, dice, de la aplicación, dice el artículo 3, inciso, en tercer párrafo. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y cada órgano constitucional autónomo será encargado de la aplicación en materia de función pública y por ende encargado de reglamentar y aplicar esta ley en las relaciones laborales que no tengan un régimen especial. Y ahí también quiero hacer una pequeña salvedad. Por ejemplo, se habla el artículo 101 de la Constitución Nacional, la carrera diplomática, la carrera policial. La carrera diplomática tiene su ley 6935/2022, el servicio diplomático.
La carrera policial tiene su nueva ley orgánica policial de reforma y modernización de la Policía Nacional. La carrera militar tiene la ley 1115 del 97. La carrera docente tiene su estatuto del educador. La carrera de enfermería, la ley 6625/2020 y el estatuto de las universidades nacionales. Entonces, todos de estas instituciones se regirán por estas leyes especiales y solo en forma supletoria por la ley del servicio civil. Entonces, creo que tratamos también de prever un poco todas estas instituciones que son autónomas y autárquicas y establecidas por la propia Carta Magna.